Señor, gracias, Padre, por tu amor hacia nosotros, tu presencia, tu bondad, tu misericordia. Gracias porque eres bueno, porque nos amas, nos has permitido conocerte. Gracias, Señor, porque te revelas a nosotros de muchas maneras, de distintas maneras. Gracias, Señor bendito, porque es por la obra de Cristo en la cruz que nos mantenemos a tu lado. Gracias, Señor. Padre, oro en el nombre de Jesús, que tu bendito Espíritu Santo, Señor, pueda obrar en este tiempo. Tu bendito Espíritu Santo pueda hablar a nuestros corazones, Señor, y pueda convencernos, pueda enseñarnos, pueda corregirnos, instruirnos. Tu Espíritu Santo haga su obra con libertad. Abrimos nuestros corazones para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Los límites de nuestra libertad es el tema de esta mañana. Y estamos siguiendo la serie de Primera de Corintios, ¿no? Muchos de vosotros estáis llevando en vuestros grupos Primera de Corintios y habéis dialogado un poco sobre esto. El bloque que se toca en la serie que hacemos en grupos pequeños, estoy cogiendo una parte anterior que no se toca allí, así que vamos a estar viendo un poco esto. Límites. Cuando encontramos a Jesucristo, Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan capítulo 8, ¿no? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesucristo nos libera de distintas cosas. Y mientras más conoces al Señor, más tiempo pasa, te vas dando cuenta que esa libertad va más allá de lo que tú imaginas, ¿no? Te libera de heridas del pasado. Te libera, en primer lugar, de aquello que la Biblia llama pecado, que son todas aquellas cosas que al final nos hacen daño. Todas aquellas cosas que nos inclinan a realizar actos o a tener actitudes que al final nos apartan de Dios y nos hacen daño a nosotros y a nuestros seres queridos. Bueno, nos libera del pecado. Nos libera de complejos internos, de daños que hemos recibido a lo largo de nuestra vida en esta sociedad. O muchas veces en la familia donde se supone que teníamos que ser más queridos, y donde muchas veces hemos recibido heridas, bueno, Dios nos libera también de estas cosas. Bueno, esto uno lo va experimentando al pasar el tiempo en la vida cristiana. La vida cristiana es algo fascinante porque nunca es aburrida si es que uno está buscándole al Señor profundamente. Siempre el Señor nos va mostrando cosas. Bueno, pero esa libertad que hemos encontrado de Cristo, según la palabra de Dios, tiene sus límites. Según la palabra de Dios tiene sus límites. El camino de nuestra libertad no va por todo lugar donde nosotros quisiéramos. Tiene un límite. Pregunté a alguien si conocía a este personaje, ¿no? ¿Conocéis? Mip, mip. Mip, mip. Una tristeza me da el coyote siempre. La vida se le hace oscura, él ha corrido solamente. Los límites. Se le acabó el límite del camino y él no supo saberlo y simplemente cayó. Y bueno, si tú ves la serie, pones en YouTube esto y vas a ver que el coyote no tiene límites para buscar comerse a este escuálido correcaminos, ¿no? Yo no sé qué tanta cosa le trae yo creo que poca carne debe tener y aún si la hay es muy dura, ¿no? Pero bueno, ahí está. Y él traspasa todos los límites de lo imaginable, pero cada vez le va mal, ¿no? Le va mal al correcaminos. El tema de hoy, que quiero que llevéis a casa, es esto. La libertad del creyente jamás será tropiezo para nadie. Es de lo que nos habla el pasaje bíblico, el capítulo 10 de Primera de Corintios. La libertad nuestra, la libertad que tú has encontrado en Cristo, esa libertad que te ha hecho libre, que te ha hecho feliz, ¿no? No sé cuántos les ha pasado esto. Cuando conocí al Señor, una de las cosas que más me impactó fue que me sentí libre de todos. Pude extender los brazos y decir, ostras, soy feliz, soy libre porque he encontrado
la luz, he encontrado una verdad que me dio solución a todos los conflictos que yo tenía. Y yo soy un hombre feliz porque encontré esto. Ahora, esa libertad del creyente que ahora tenemos en Cristo jamás va a ser tropiezo para nadie. Y de esto va a hablar el apóstol Pablo. Vamos a dar lectura a una parte del pasaje. 1 Corintios capítulo 10, del verso 12 hasta el 22. ¿Vale? 1 Corintios 10, 12 al 22. ¿Tenéis allí? Muy bien. Pablo va a decirle a la iglesia, así que el que piensa estar firme, mire que no, como el coyote, ¿no? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que también dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid ¿de qué? Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros por ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad Israel, otro ejemplo pone Pablo, según la carne, los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo pues, dice Pablo, que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Pablo estaba preocupado por la iglesia de Corinto porque la fe de los corintios era una fe superficial. Era una fe frívola, era una fe que no tenía raíces profundas. Estaban preocupados por lo exterior y no por lo interior. Y Pablo está preocupado por esto y le va a decir, le dice, vosotros que pensáis que están firmes, muy fuertes, ¿no creéis que la vida que estáis llevando en un momento te va a pasar factura? ¿No creéis que en un momento la vida que tú estás desarrollando, en un momento te va a costar? ¿Te va a traer algún quebranto? Eso es lo que le está diciendo el apóstol. Vosotros que pensáis que están firmes, miren que pueden caer. Es lo que Pablo está diciéndoles a esta iglesia. Ahora, la pregunta que vamos a desarrollar es esta. ¿Cuáles son los límites de nuestra libertad? Y lo primero que veo en el pasaje, el primer límite de nuestra libertad, lo que Pablo va a decirle a la iglesia de Corintios, es que tienes que tener cuidado con tu libertad. Y el límite se encuentra cuando tu espiritualidad es amenazada por los actos que tú realizas. Cuando nuestra espiritualidad peligra, esto es un límite que tú y yo tenemos que tener en cuenta. Pablo dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. Ahora, lo que hemos leído, Pablo en el verso 14 va a decir, amados, le dice a la iglesia de Corinto, huid de la idolatría. ¿Se le está diciendo a creyentes? A gente que ha entregado su vida a Jesucristo, se le está diciendo a la iglesia, huid de la idolatría. ¿Es que acaso creyentes todavía están viviendo en idolatría? ¿Qué pasaba? Como sabéis, Corinto era una ciudad griega donde había multitud de diosesillos. No sé si recuerdan el episodio donde Pablo llega a Atenas y encuentra los altares, distintos altares para distintos dioses y encuentra un altar vacío. ¿Recuerdan esa escena? ¿Para quién era ese altar vacío? Para el Dios desconocido. Quizá hay un Dios por allí y le hago un altar para que me bendiga de todas maneras, ¿no? Para el Dios que quizá no conozco, ¿no? Bueno, había altar para todo. Ahora, la gente de la ciudad celebraba fiestas para cada uno de estos dioses, para el Dios de cada uno. Y estas fiestas se celebraban o en el templo de ese Dios o en las casas, donde se sacrificaba normalmente un animal y se comía y se bebía en esta casa. Y Pablo en el texto que hemos leído, lo que le está diciendo es esto:
vosotros estáis participando de estas fiestas. ¿Y por qué le dice esto? Porque la familia, por ejemplo, que celebraba una fiesta para un ídolo, no solamente ellos lo celebraban, invitaban amigos. Y los miembros de la iglesia de Corinto estaban siendo invitados a estas fiestas donde se celebraba adoración a estos ídolos. Y Pablo va a decirles, pone el ejemplo de la Santa Cena, lo que hemos leído al inicio. Verso 16, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, siendo uno solo el pan, nosotros por ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Y luego Pablo va a decir, cuando participáis de esto, os hacéis partícipes de la mesa de estos ídolos. Pon el ejemplo de la comunión con el Señor a través del pan. Cada primera semana del mes todos compartimos la cena del Señor. Y cuando tú coges ese trozo de pan, lo que estás diciendo es, uno, yo soy parte del Señor. Cada vez que pasamos la cena, ¿no? Coges un trozo y te lo comes, estás diciendo, yo soy parte del Señor y el Señor es parte de mí. Pero en segundo lugar, lo que estamos diciendo al todos coger de un solo pan es que yo soy parte de mis hermanos. Somos uno. Esto es lo que celebramos cada primera semana de mes. Y Pablo le está diciendo a los corintios, vosotros cuando vais a esta fiesta y coméis esta carne y bebéis esta copa en medio de la adoración a este Dios, os estáis haciendo partícipes de esta adoración a este ídolo. Ahora, en el capítulo 8, verso 4, ¿qué dice? Alguien que lo lea en voz alta, por favor. Unos capítulos anteriores donde Pablo toca el tema. 8, verso 4. Pablo ha dicho en el capítulo anterior que un ídolo no es nada. Es una estatua, se cae y no pasa nada, no es nada. Pero en el verso que hemos leído en el capítulo 10, Pablo va a hacer una revelación diciendo, antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, verso 20 estoy leyendo, lo sacrifican y no a Dios, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Pablo está diciéndoles, miren, estas fiestas, vale, este ídolo no es nada, pero al vosotros participáis de estas fiestas, debéis tener en cuenta que dentro de estas fiestas hay una influencia demoníaca. Satanás va a influenciarte y va a afectar tu espiritualidad cuando tú participas de estas fiestas. Eso es lo que le está diciendo. Y por lo cual dice, no participéis de estas fiestas, no lo hagas, porque allí el demonio está influenciando, está moviendo sus hilos. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y mis hermanos, esto es lo que Pablo está cuidando. Ahora, cuando lo extrapolamos a hoy en día, yo creo que pocos aquí están siendo tentados, no sé, para irse a la Pilarica, hacer un recorrido por ahí. No sé cuántos van a la Pilarica cada año. Yo debo reconocer que estas vacaciones fui a conocer a la Pilarica y a Zaragoza, ¿no? Y también a la CEU, pero solamente para conocer esto. No tenemos esto, pero creo que podemos extrapolar esta idea de idolatría a otros aspectos de nuestra vida, entendiendo la esencia de la idolatría. ¿Qué cosa es esto? Uy, se me fue. Venga atrás. Esto está endemoniado, creo. No, aquella persona que nos ha donado no piense que tiene que ver con él. Hay dos textos aquí, que hablan uno sobre la idolatría y otro sobre la adoración a Dios. El Salmo 24, 3 y 4 es un verso muy conocido. Es aquel verso que dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién subirá a su lugar santo? ¿Recuerdan esto? El limpio de manos y puro de corazón. ¿Y el qué? Bueno, ahí está eso. El que no ha elevado su alma a cosas vanas. El salmista está hablando aquí de idolatría. Idolatría para el salmista es elevar tu alma a cosas vanas, a ídolos. Pero el Salmo 25, el Salmo siguiente, va a describir lo que es adoración. El Salmo 25:1 comienza diciendo, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. La pregunta que quiero hacerles yo es, ¿cuál es la diferencia
¿Y cuáles las similitudes entre lo que es idolatría y lo que es adoración? Diferencias sabemos, hay muchas. ¿Similitudes entre estos dos actos? ¿Ven alguna similitud? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la similitud? En los dos el salmista está hablando de un acto de levantar tu alma, de elevar tu corazón, de poner tu corazón en algo. La diferencia simplemente está en el objeto de tu adoración, en el objeto donde colocas tu corazón. La adoración a Dios se coloca en Dios, la idolatría es colocarlo en cosas vanas. Y mis hermanos, esto es idolatría. Cuando tú colocas tu alma, tu corazón, todos tus anhelos, todos tus deseos, tu confianza, lo colocas en algo que no es Dios, sino en las cosas de esta tierra, en cualquier objeto que no sea Dios, esto se convierte en idolatría. Y creo que aquí es donde hoy en día podemos caer muchos. Como he dicho, no todos vamos y vamos a la Pilarica a ponerle flores, no lo hacemos. Quizás estaba pensando, quizá alguno tiene por ahí un gordito rehilón en una esquina de su casa. Esto puede pasar, ¿eh? Hay que tener cuidado, es lo que hoy en día muy en boga está. Quizá todavía guardamos algún amuleto heredado de algún familiar, en el cual estamos confiando de alguna manera, ¿no? Quizá todavía confiamos en alguna cábala, hay que tener cuidado con estas cosas. Sin embargo, aquí debo preguntarte respecto a este ejemplo, ¿dónde está tu alma cada día? Esa es la pregunta. Si Pablo hoy en día lo extrapolara en la enseñanza, podría preguntarnos, vale, tú no eres un idólatra, no vas frente a un ídolo de yeso, pero ¿dónde colocas tu alma cada día cuando te levantas, cuando sales de casa? ¿Dónde está tu alma? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde están tus esperanzas? ¿Dónde pones el mayor esfuerzo de tu vida? ¿Qué es aquello que llena tus pensamientos? ¿Qué es aquello que llena tus deseos? ¿Está Dios allí? O como decía un gran pensador de la Alianza, Tozer, nuestro corazón, nuestra alma simplemente están en las cosas de esta vida. Razón tenía Jesús cuando dijo, no hagáis tesoros en la tierra, porque donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón, vuestra alma. Mis hermanos, yo creo que el mayor pecado nuestro es que nuestro corazón lo ponemos en cosas de esta tierra. Y esto nos aleja del Señor. Por eso Pablo al final del capítulo anterior va a decir, habiendo sido heraldo para otros, yo tengo cuidado, no vaya a ser eliminado. Por eso someto mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Me obligo a mantener mi corazón en donde tiene que estar. Por eso es que motivamos cada día, a que busquemos al Señor. Mis hermanos, ¿cuál es la razón antes de la predicación viene la alabanza? ¿Cuál es la razón de la alabanza? La razón de la alabanza es que tu alma pueda acercarse al Señor. Muchas veces empieza la semana, empieza el lunes y salimos y a veces metemos la pata en algo, el martes la sacamos, el miércoles volvemos a meterla y terminamos el fin de semana no tan bien espiritualmente. Bueno, el propósito de todo el culto que se hace tiene que ver con ayudarte a elevar el alma, a volver tu alma al Señor. Y eso es adoración. Y eso es lo que Pablo está tratando de enseñar. Es lo que está tratando de decir. En la iglesia donde yo he crecido, comencé sirviendo al Señor en los jóvenes y todo esto, y alguna vez me pidieron, creo que lo he comentado aquí, yo he dirigido la alabanza, no sé cómo, pero he dirigido la alabanza, no sé qué pastor era un desorejado, pero ahí estaba dirigiendo la alabanza. Recuerdo que me dijeron, el domingo dirijo la alabanza, ostras, para mí era una emoción, bueno, tenía que trabajar mucho, ¿no? y era una emoción esto, pero lideraba jóvenes. Y terminaba el sábado muerto, como los que trabajan con jóvenes y tienen reunión los sábados, terminaba muerto. Llegaba a casa, vivía solo, en mi ciudad vivía solo, y llegaba a casa, y lo que normalmente hacía, encendía la televisión para desconectar. Y muchas veces, y yo recuerdo una vez, bien tarde, sábado por la noche, había programas que no debía ver. Y yo recuerdo una vez iba a ir a la alabanza y me permití ver cosas malas. Y mis hermanos, apagué la televisión en ese momento y como todo nos ocurre, me sentí el ser más desgraciado de este mundo.
Horrible. Y Satanás comenzó el trabajo, ¿no? Uy, así eres creyente, así vas a dirigir la alabanza. Uy, no, yo no creo que valga estas cosas para ti. ¿No? Y me sentí desanimado. Al otro día fui a la iglesia, y llegó el pastor, yo era un miembro, llegó el pastor y me acerco a él y le comparto. Le digo, quiero hablar contigo. Y le comparto, mira, ha pasado esto. Bueno, él me dice, Jorge, mira, esto va a pasar. La pregunta es, ¿dónde está tu corazón? ¿Está abrazado a estas cosas que tú te has permitido? ¿O tu corazón está en el Señor? Si tu corazón está en el Señor, no pasa nada. Dios te perdona y tira para adelante. Pero el problema está si tu corazón está en estas cosas. Eso sí es un problema. Porque de ahí, el desarraigar tu corazón de estas cosas, esto va a costar. Va a costar lágrima y arrepentimiento. Y la pregunta es, ¿dónde está tu corazón? Me dijo. Yo le dije, pastor, está en el Señor, pero yo soy un desgraciado, pastor. Y oró por mí y salí a dirigir. Mis hermanos, y esa es la pregunta que tú te tienes que hacer. ¿Dónde está tu corazón? Todos fracasamos en un momento. Metemos la pata, todos metemos la pata en un momento, pero la pregunta es, ¿dónde está tu corazón? ¿Está en el Señor o está en estas cosas? ¿Está en el mundo? ¿Está en ciertos pecadillos por allí? ¿Dónde está tu corazón? Y Pablo lo que va a decir, nuestra libertad cristiana, ¿no?, se limita o tiene límite donde nuestra espiritualidad es amenazada. Ahora, hay un segundo punto y solamente 2 puntos voy a tocar esta mañana. El segundo, no, esto no es. El segundo límite de nuestra libertad. Y el segundo límite de nuestra libertad se encuentra cuando la espiritualidad de mi hermano peligra. Y esto es lo que va a enseñar el apóstol Pablo. Cuando la espiritualidad de mi hermano peligra. Vamos a dar lectura al capítulo 10, verso 23 en adelante. ¿Tenemos allí? El verso 23 es un verso muy conocido. Dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada, por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada, por motivo de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, no lo comáis. Lo que quisiéramos aprender de este punto es que el camino de nuestra libertad termina cuando la espiritualidad de nuestro hermano peligra. Vale, los corintios decían, vale Pablo, vale, no voy a estas fiestas, vale, acepto lo que me dicen, no voy a estas fiestas porque ya son pecaminosas y el diablo está por ahí. Pero había un detalle, la carne que se ofrecía a los dioses paganos muchas veces, luego era llevada al mercado del pueblo y era vendida. Y era muy probable que la gente del pueblo, cuando iba a comprar carne para su comida, compre carne que había sido ofrecida a los ídolos. Y entonces en la iglesia se levantan y le dicen, Pablo, ¿puedo comer esta carne? ¿Sí o no? Dime tú. Y mis hermanos, este tipo de controversias que se dieron, ¿qué opináis vosotros? Si vosotros yo lo pongo aquí, ¿no? Esta carne que se sacrificó a los ídolos y luego lo venden en el mercado, ¿lo podían comer los cristianos, sí o no? Yo estoy seguro que aquí mismo se comienza una controversia. Pero extrapolándolo, volviéndolo a nuestra realidad. Aquí también tenemos preguntas que muchas veces nos hacemos. Por ejemplo, hoy día en la mañana encontré una controversia allí. Halloween. ¿Se puede celebrar Halloween? No quiero que me respondan, ¿ah? Ya me están respondiendo algunos. Pastor, no. ¿Se puede celebrar Halloween, sí o no? No vamos a responder nada aquí, ¿no? Preguntad al cuerpo de ancianos. ¿Se puede bailar? ¿Puedo ir a una discoteca? ¿No? Algunos adolescentes se han acercado a mi pastor, tengo una pregunta importante que de esto depende de mi fe. ¿Puedo ir a la discoteca, sí o no? Dígame usted. ¿No? ¿Puedo beber cerveza? ¿Puedo beber vino? Mis hermanos, y tenemos que tener, y una cosa que tenemos que tener clara es que la Biblia
no es una enciclopedia de casos que nos ocurren a nosotros los creyentes. La Biblia no es una enciclopedia de la A hasta la Z, donde podemos encontrar cada caso que se nos encuentra, con lo cual tropezamos en la vida, ¿no? A ver, discoteca, busco en la D, discoteca, ¿puedo o no puedo ir? No se encuentra. La Biblia nos ofrece principios que deben ayudarnos a discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Eso es en primer lugar. Y en segundo lugar, el Espíritu de Dios nos va a revelar a cada uno de nosotros de manera distinta. Alguno le va a decir, esto para ti es malo. Tú la cerveza, Julio, tú ni lo huelas, porque tu vida no es lo mejor para ti. Y quizá otra persona le va a decir, sí, para ti está bien. Dios nos va a hablar a cada uno de manera distinta. No estoy abogando por la cerveza, mis hermanos, no se vayan a ir ahora. A Pablo le dicen, ¿puedo o no comer carne? Y Pablo va a dar dos respuestas. En primer lugar, el verso 25, Pablo responde, dice, de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivo de conciencia. Anda, compra y no preguntes si fue sacrificado a los ídolos, no preguntes. Tú comes solamente, dice Pablo. ¿Por qué? El verso siguiente lo dice. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. De Dios es todo. ¿Recuerdan al apóstol Pedro? Está en el terrado y tiene un sueño y Dios le hace descender distintos animales que para los judíos eran prohibidos. Y Dios le dice, Pedro, come. Y Pedro se indigna y dice, yo jamás soy judío, no comeré estos animales. Y Dios le dice, lo que yo he limpiado, tú no digas inmundo, ¿no? Pablo le dice, tú anda, compra y come. No preguntes si fue sacrificado a los ídolos, tú come. Pero luego, Pablo va a decir en el verso 28, bueno, sigamos leyendo 27, si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto es sacrificado a los ídolos, en ese momento te detienes y dice, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró. A ver, dime. Pero, por ejemplo, si comes algo, quizás eso es del sacrificio, entonces en aquellos momentos lo bendices y le pides gracias al Señor por los alimentos que te está dando. Lo bendices en vez de, en este caso que ha sido bendecido por otro día, lo bendices por el de verdad tienes que bendecirlo. Ya. Entonces la comida está bendecida por el Señor. Ya. Ya te lo puedes comer. Sí. Sí. Esto en el capítulo 8 Pablo lo desarrolla un poco más. Déjame seguir en el tema y ahí va a salir la respuesta para esto, ¿no? Pablo va a mostrarnos dos tipos de personas en la iglesia. Uno, aquellos que tienen conocimiento y saben que estas cosas, que el hecho de que una carne fue sacrificada a los ídolos, pero cuando ya salió de ese ambiente, ya no es nada porque es del Señor. Y Pablo dice, comed. Si para vosotros no hay problema, comed. Es lo que va a decir en todo el capítulo 8 y en el capítulo 10. Ahora, pero Pablo va a darse cuenta que hay gente a la cual en otros pasajes dice, les llama débiles en su conciencia. Y le dice, si hay alguien para el cual esto le trae recuerdos malos, habían creyentes que habían participado de esas fiestas paganas y habían estado allí ofreciendo ese animal para su ídolo. Para ellos era algo que le ofendía. Y Pablo dice, si alguien te ve comiendo esa carne y te dice, eso fue sacrificado a los ídolos, por amor a esa persona, no lo hagas. Aunque para ti no sea nada, por amor a esa persona no lo hagas. Y esto es el principio que quiere enseñar el apóstol Pablo a la iglesia. Mis hermanos, hay temas, aplicándolo, hay temas. Halloween, una cerveza, y aquí en la iglesia aquí hay de distintas culturas. Hoy en día estuvieron en la mañana 5 hermanos de Angola. Hablaban castellano, 5 hermanos de Angola me saludaban, pastor, estamos de pasada por aquí, hemos venido a operarnos la vista, fabuloso. Hay distintas culturas y cada uno tiene un trasfondo espiritual, religioso. Y a algunos algo le puede afectar y a otros no. ¿Qué hacer allí? Ahí viene lo que Pablo llama, por amor a la persona que tiene una conciencia débil, tú tienes que ceder. Tú tienes que ceder. No puedes hacer algo que dañe a tu hermano débil. No lo puedes hacer. Dos tipos de personas habla Pablo en la iglesia. Aquellos que tienen conocimiento y aquellos que no lo tienen. 3 principios dirigían
el comportamiento del apóstol Pablo. Verso 31, Pablo va a decir, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Primer principio que debe regir estas cosas controvertidas. Es decirte, ¿este acto que voy a realizar glorifica a Dios? ¿Sí o no? ¿Dios se agrada de esto que voy a hacer? ¿Le agrada al Señor? ¿Sí o no? Es una pregunta lícita, muy simple. En segundo lugar, no ser tropiezo para nadie. ¿Vale? Para ti no es ningún problema. Lo has bendecido, ¿no? Como tú dices, has orado, lo has bendecido y no pasa nada, porque Dios lo ha bendecido. Sin embargo, hay otra persona al lado que por el trasfondo que él tiene, por cómo ha vivido, esto le hace sentir mal. Pablo va a decir, aquí activas la ley del amor. Por amor a esa persona que le hace sentir mal en su conciencia, en su corazón, tú debes dejar de hacer esto. Ahora le digo la verdad, esto a mí me cuesta. Esto a mí me cuesta, ¿no? Porque muchas veces dentro de la iglesia hay hermanos que esto no se puede hacer porque está mal. Hermanos que tienen 1000 reglas. Y me cuesta muchas veces someterme a todas estas reglas que tienen ciertas personas. Pero la palabra lo que nos dice es que por amor a estas personas, si en realidad le hace daño, le ofende, aunque tú veas que no pasa nada lo que tú estás haciendo, tienes que dejar de hacerlo. Tienes que dejar de hacerlo. Estaba comiendo un bocadillo alemán aquí en Las Arenas. Ha visto aquí en Jansay bocadillos alemanes. Y, ostras, aquí voy a decir algo que pueden apedrearme algunos, ¿no? Estaba con mi amigo Julio Mazara, no sé si con Julio Vélez. Y bueno, estaba en un bar alemán. ¿Qué tienes que hacer? Pedir una cerveza alemana. ¿No? Claro, y una cerveza alemana con mi bocadillo. Vale, comimos ahí, yo tenía que salir y salí. Se quedaron nosotros. Vino el mesero y le dijo, hola, le preguntó, no sé si a Julio Mazara o a otro que estaba ahí, ¿el que ha salido no es el pastor de una iglesia que está aquí? Sí, le dijeron, ¿no? Pero he estado bebiendo cerveza. Ostras, y bueno, ahí comenzaron una explicación y fue una conversación muy grata. Yo no estaba, gracias a Dios, pero me lo dijeron luego, ¿no? me libré de esta situación. Pero el camarero venía de un trasfondo donde tomarse una cerveza, o sea, es pecado. Y la verdad, para esta persona es pecado. Y nosotros, los que creemos que no es pecado tomarse una cerveza, en cierta medida hay que respetarle. Bueno, si podemos hay que ir enseñándole que no pasa nada no pasa nada una cerveza, aunque debo decir, ciertas personas que han tenido problemas con esto, es mejor que jamás lo prueben. Y esto es como todo. Con el drogadicto no se tiene que ni acercar, con el que ha sido adicto a algún estupefaciente o lo que sea, no se tiene que ni acercar a esto. En todo lo que hemos sido esclavos, en algún momento tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Pero mis hermanos, el principio del amor al débil de conciencia tenemos que mantenerlo, aunque nos cueste. Y así vamos a poder vivir en armonía mejor. Y punto 3, no buscar su propio beneficio. No buscar su propio beneficio. Simplemente, mis hermanos, pensar, yo tengo que buscar el beneficio de mi hermano. Y aquí en nuestra vida de iglesia, siempre tenemos que poner al otro en primer lugar. Y esto es algo que tenemos que aprender. No sé si recuerdan al pastor Donnelly, un misionero que vino aquí, predicó, es un misionero inglés, predicó, y él me contaba algo de su padre. Dice que su padre, cuando servían algo en la mesa, por ejemplo, unas galletas, una chip, o lo que sea, él siempre escogía, si servían galletas, la peor galleta. O la peor parte. Él siempre escogía lo peor para que los otros puedan escoger lo mejor. Tenía ese principio de buscar lo mejor para otros. Y esto es algo que tenemos que mantener, que desarrollar nosotros, buscar el bien de nuestros hermanos. Si viene un ujier y te dice, por favor, hermano, pasa un poco más al final, ¿qué tenemos que hacer? Dejarlo pasar. A veces hay peleas por ahí entre el ujier y el hermano. Pasa, no quiero pasar porque me quedo aquí, ¿no? Es allí. Que el Señor nos ayude a mantener estos dos principios. Nuestra libertad termina cuando afecta nuestra espiritualidad y cuando afecta la espiritualidad de nuestro hermano. Ahí termina nuestra libertad. Vamos a orar al Señor.
Señor, Padre, ayúdanos como iglesia. Yo te pido por cada uno de los que están aquí en esta capilla, en este auditorio. Padre, que nos ayudes a mantener nuestro corazón en ti. Señor, ayúdanos a olvidarnos de reglas y por sobre todo ayúdanos a preguntarnos dónde está nuestro corazón, porque esa es la mayor lucha. Te pido que cada uno de los que estamos en este lugar podamos preguntarnos y darnos conciencia clara para la respuesta, Señor, ¿dónde está nuestro corazón? Y también te pido, Señor, que nos ayudes a amar, Señor, a aquellos que quizá a los cuales no entendemos. Ayúdanos a amarlos y en lo posible, Señor, mantener la paz. Sufrir el agravio o lo que sea, Señor, para mantener la unidad, porque comemos de un solo pan, nos hacemos parte de un solo cuerpo. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.